Buenos días, hoy vamos a hacer la práctica 3. En la práctica 3 vamos a hacer un control de persianas y para hacer esta práctica, pues igual que en todas las anteriores, vamos a usar ETS5 y vamos a necesitar nada más, esto es una práctica sencillita, vamos a necesitar nada más dos módulos, el módulo de pulsadores y el actuador de persianas, el PB-B02, BA, B01. Pues nos venimos a KNX, creamos un proyecto. Actual práctica 3, lo de siempre, a 3 niveles, crear proyecto. Y aquí lo tenemos vacío. Pues lo primero, aquí dentro, partes del edificio. Podemos añadir, como hemos hecho otras veces, partes del edificio, plantas, etcétera. Añadimos directamente una estancia, lo llamamos habitación y así lo vamos antes. Y decimos que es, por ejemplo, un dormitorio. Y aquí ya podemos añadir los dispositivos. Nos venimos acá en X. Como es el catálogo online, pues está actualizando. Venimos a KNX, aquí lo tenemos. Dentro de KNX virtual, como hemos visto en el enunciado, el PBB02 y el BA-B01. Bueno, pues buscamos en los dispositivos. El PBB02 lo tenemos aquí. Lo cargamos. El BA-B01 lo cargamos también. Y ya tenemos los dos dispositivos, ya podemos cerrar el catálogo. Como en otras prácticas nos ha puesto las direcciones 1.1.1 y 1.1.2 en el mismo orden en que los hemos ido cargando. Si tuviéramos que cambiarlo, ya sabéis, lo seleccionas y en propiedades, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a abrir ya las direcciones de grupo. Y para crear esta práctica, como son solo persianas, pues en grupos principales añadimos uno que es persianas. Dentro de persianas, en grupos intermedios tendremos dos persianas, por lo tanto, persiana 1 y añado otro que será persiana 2 y lo añadimos. Ya tenemos dentro de persianas dos grupos intermedios, persiana 1 y persiana 2. Ahora dentro de cada grupo intermedio tengo que crear las direcciones de grupo que voy a necesitar para gobernar una persiana. Igual que vimos con la iluminación, con la regulación de la iluminación, ¿cuántas direcciones de grupo voy a necesitar para gobernar una persiana? Bueno, pues me puedo venir, cuando no lo sabes, te puedes venir al actuador de persianas. Fijaros, como vimos, tiene 8 canales. Aquí también tenemos los 8 canales. Y tenemos que configurar los que vamos a utilizar. El canal 1, vamos a decir que es pues, color naranja. Esto es estética, no tiene mayor importancia. Y luego la posición sí que la vamos a querer. Entonces, info position, yes. En el canal 2 venimos lo mismo, pues este le podemos poner cian por cambiar y la posición también la queremos. Protecciones, protección de viento, tormenta, de lluvia, de intrusión, de alarma. Por el momento las vamos a dejar desconectados. Más adelante haremos una práctica con las alarmas. Bueno, en los objetos de comunicación aquí vemos todos los canales. Si queremos ver nada más uno de ellos, seleccionamos aquí y vemos todos los objetos de comunicación del canal 1. Bueno, pues vemos que necesitamos 4 objetos de comunicación, por lo tanto, ¿cuántas direcciones de grupo necesitaremos? Pues necesitaremos 4. Este objeto de comunicación define el movimiento de la persiana, es decir, dependiendo de si está a 0 o a 1, la persiana subirá o bajará. Y este determinará si la persiana se mueve o está detenida. Con este podremos enviarle un dato, este es un byte, por lo tanto ya es un porcentaje, como dice aquí. Este nos dará la información le daremos la información al actuador de a qué posición se debe ir. Es decir, no le vamos a decir tienes que subir hasta que yo te diga que pares o tienes que bajar hasta que yo te diga que pares, sino que le vamos a decir quiero que vayas al 30%. Y el actuador decidirá si tiene que subir o bajar para ir a esa posición concreta. Esto lo utilizaremos para las escenas. En esta práctica lo utilizaremos para forzarle una posición desde el monitor de grupos. Pero por el momento no la vamos a usar.
Y el info position es la realimentación, es donde nos dice en qué posición se ha quedado el actuador cuando se ha detenido. Por lo tanto, aquí tenéis el objeto subir y bajar, este determina la dirección, este determina que se mueva o esté detenida la persiana, este le forzamos una posición y con este el actuador nos informa de en qué posición se ha quedado. Bueno, pues creamos 4 direcciones de grupo, uno para cada objeto de comunicación. ¿Cómo las vamos a llamar? Pues con el mismo nombre. Esto es un inconveniente de KNX que nos queda aquí en medio, no lo podemos mover, pero aquí podemos ver los 4 objetos de comunicación, por lo tanto una dirección de grupo va a ser movimiento, otra dirección de grupo va a ser mover parar, vamos a hacerlo bien, mover parar, otra será posición. A mí me gusta ponerle el nombre de la persiana delante, P1, luego veréis por qué. P1 movimiento, P1 mover parar, P1, este será posición. Con esto le diremos una posición concreta a la que debe ir y esta será la realimentación de la posición. Con esta dirección de grupo el actuador nos indicará en qué posición se ha quedado. Por tanto, ya tenemos las 4 direcciones creadas. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues arrastrar a cada dirección de grupo el objeto de comunicación correspondiente, es decir, el objeto de comunicación move a la dirección de grupo movimiento. El objeto de comunicación step stop, que es mover o parar. El objeto de posición y el de realimentación. Aquí lo llaman info. Bueno, ya tenemos el actuador, todos los objetos de comunicación del canal 1 asignados a las direcciones de grupo de la persiana 1. Ahora cogemos los objetos de comunicación del canal 2. Como lo hemos configurado igual, tenemos exactamente los mismos. Move, step stop, posición y realimentación de la posición. Pues en la persiana 2 nos tendremos que crear 4 direcciones de grupo también, que serán con los mismos nombres. P2, movimiento, P2, mover parar, P2, posición, y otro P2, realimentación de la posición. Los creo los 4 y vemos que en la persiana 2 tengo sus 4 direcciones de grupo. Para mover una persiana, para controlar una persiana, hacen falta 4 direcciones de grupo. Por lo tanto, nos venimos ahora a las direcciones de grupo de la persiana 2 y arrastramos los objetos de comunicación del canal 2. Ya tenemos el de movimiento, ahora mover parar, que será step stop, el de posición y el de la realimentación de la posición. Ya tenemos todos los objetos de comunicación del actuador. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que venirnos al módulo de pulsadores. El canal 1, mirad, el canal 1 por defecto siempre nos vienen como conmutación sin feedback. Desplegamos todas las opciones, vemos que dimming eran las opciones para regular la iluminación. Para persianas tenemos 2 opciones, blinds, sin feedback y con feedback. Nosotros lo vamos a usar con feedback. Entonces seleccionamos blinds con feedback y en el canal 2 exactamente igual. Por defecto nos vienen con mutación sin feedback. Seleccionamos persianas con feedback, blinds y con feedback. Si nos venimos a los objetos de comunicación, vemos que en el canal 1 tenemos 3 y en el canal 2 otros 3. ¿Por qué en el actuador tenemos 4 y en el módulo de pulsadores solo tenemos 3? Pues vemos que el de movimiento y el de subir o bajar, es decir, el que nos selecciona, voy a agrupar esto para que lo veamos, el que nos da el dato de subir y bajar y el que nos da el dato de moverse o detenerse, los tenemos en el pulsador, porque es desde los pulsadores de donde vamos a decirle a la persiana si tiene que moverse hacia arriba o moverse hacia abajo. En cambio, el de posición, como hemos dicho antes,
es un porcentaje donde nosotros le decimos un valor al que tiene que ir la persiana. Ese valor no se lo vamos a decir desde un pulsador, se lo vamos a decir desde una escena. Por lo tanto, mientras no tengamos un módulo de escenas, eso no lo vamos a tener asociado a ninguno y el módulo de pulsadores no lo va a tener. El módulo de pulsadores sí que tiene el del feedback, es decir, el porcentaje al que se ha quedado abierto o cerrado la persiana. ¿Por qué? Porque en el pulsador es donde lo vamos a visualizar. En este caso, la realimentación es de 3 colores, como vemos aquí, black, yellow, red. Esto quiere decir que cuando esté abierta del todo estará negra, cuando esté en una posición intermedia el pulsador se verá amarillo y cuando esté cerrada del todo el pulsador se verá rojo. Eso lo veremos luego cuando simulemos. Bueno, pues seleccionamos los objetos del canal 1 que nos van a controlar la persiana 1 y los arrastramos dentro de los grupos de la persiana 1. El de movimiento lo arrastramos dentro del grupo de movimiento. El de step stop, que es mover parar, dentro de mover parar. El de posición no lo asociaremos y el de realimentación con el de feedback. Con esto ya tenemos la persiana 1 asociada. Nos venimos a la persiana 2. Vemos los objetos de comunicación del canal 2. El de movimiento dentro del grupo de movimiento, mover, parar, el de step stop, canal 2, aseguraros, y el de realimentación, Bueno, como vimos el otro día, os lo recuerdo, aquí tenemos el tipo de datos que son, voy a juntar esto un poquito más para que lo veáis. Mirad, ¿os acordáis de las banderas? Por ejemplo, en el de movimiento hemos dicho que estamos enviando el dato de subir o bajar. Es decir, cuando tenga que subir, el módulo de pulsadores transmitirá un dato de un bit. Ese dato de un bit se escribirá en el módulo de actuadores y en el objeto de comunicación move del canal 2. Es decir, vemos que coincide en la longitud y que uno transmite y que en el otro se escribe. Por lo tanto, vemos que lo que se ha hecho pues tiene sentido. Ahora lo que hay que hacer es programar los dispositivos. Seleccionamos la habitación y vemos que no hay nada programado. Por lo tanto, al PBB02 tenemos que hacer programaciones completas, programaciones totales. Entonces tenemos que poner los módulos en modo de programación. Si abrimos el KNX virtual, vemos que tenemos que poner el PBB02 en modo programación. Ahí lo tenemos. Acordaros, a mí me aparecen siempre con el 15.15.255, excepto el interfaz de comunicación, que es el 11.255. Ahora, pues según los vayamos programando, se irán asignando las direcciones individuales. Si aquí ya tenéis vosotros una dirección individual, por ejemplo, la 1.3, por ejemplo, la 1.1.3, por ejemplo, tendríais que venir aquí, modificarla para hacerla coincidir con esta. En mi caso no hace falta. Vale, ya tengo el PBB02 en modo programación, lo selecciono y hago una programación completa. Bueno, estas siempre son más largas, ya la tenemos. Ahora el BA-B01 lo pongo en modo programación, programar todo. Muy bien. Si ahora vengo al KNX virtual y cambio la base a la pantalla, mirad, nosotros hemos usado la de devices, hasta ahora hemos utilizado la de conmutación, que eran luces que se encendían y apagaban, el dimming, que eran las lámparas dimables, lámparas regulables. Hoy vamos a utilizar la de persianas, el blinds. Esto sería el módulo actuador de persianas, estas son las 8 persianas, ahora las veréis subir y bajar. Este es el módulo de 8 pulsadores, que como hemos configurado los pulsadores 1 y 2, ya no me aparecen como 0 y 1. 0 y 1 sería luz encendida o apagada. Aquí me aparece blind arriba y blind abajo. Por lo tanto, las persianas ahora están arriba del todo. Una pulsación larga me deja enclavado el movimiento, una pulsación corta lo detiene. Con la otra persiana, una pulsación larga se enclava el movimiento y una pulsación corta me la detiene.
Vemos que como están a mitad de posición, la realimentación me ha puesto el pulsador en color amarillo. Una pulsación corta, una vez que está detenida, da un paso. De ahí que el nombre del movimiento fuera step, stop. Step es un paso, una pulsación corta cuando está detenida es un paso, y cuando está enclavado el movimiento, con una pulsación larga, una pulsación corta lo detiene. Bien, con esto tendría controladas ya las dos persianas, cada una con su pulsador. Si las bajo hasta abajo, veréis que la realimentación me pone el pulsador en rojo. Muy bien. El siguiente apartado, esto sería el apartado 1. Ahora el segundo apartado me dice configurar un pulsador doble, el 8, el canal 8, para que controle las dos persianas a la vez. Es decir, cuando se pulse bajar, bajarán las dos, cuando se pulse subir, subirán las dos. Esto es como controlar dos persianas desde un solo pulsador. Bien, ya tengo una dirección intermedia para la persiana 1, otra para la persiana 2, porque creo un grupo intermedio para la persiana 1 y la persiana 2. Y aquí, esto lo voy a hacer sin realimentación. ¿Por qué? Porque la realimentación, cada persiana me va a estar mandando un dato diferente, porque pueden estar a niveles diferentes, entonces no tendría sentido. Entonces vamos a hacerlo sin realimentación y también para hacerlo más simple. En la persiana 1 y 2, ¿qué direcciones de grupo me tendré que generar? Ya hemos visto antes que vamos a tener dos objetos de comunicación. Mover, el movimiento, que la vamos a crear ahora. Voy a llamarla P1, P2. Movimiento. Y P1, P2, mover, parar. Y acepto. Ya tengo las dos creadas y voy a crear una para forzarles el movimiento también, que va a ser P1, P2, posición. Esto va a ser para desde la dirección de grupo, desde el monitor de grupos, decirle a las dos persianas que se pongan al 50%, por ejemplo. Vale, ya tengo esto creado. Ahora tendré que arrastrar dentro de cada dirección de grupo los objetos de comunicación. Vamos primero con el módulo de pulsadores, por ejemplo, cojo el canal 1, que será la persiana 1, y tendré que ponerlo en P1, P2 movimiento, tendré que poner... tengo que configurar el canal 8 como control de persianas, claro. Este es el que nos va a controlar las dos. Blinds, no feedback, por ejemplo. Muy bien. Ya tenemos el canal 8, que tiene dos nada más. Movimiento y mover y parar. Muy bien, ya tengo el pulsador configurado para gobernar las dos persianas. Ahora tendré que coger los objetos de comunicación del actuador de persianas. La persiana 1 tendré que ponerla en movimiento, por ejemplo. Cogemos el objeto de comunicación de movimiento del canal 1 y el objeto de movimiento del canal 2. De esta manera, el canal 8 del pulsador, del módulo de pulsadores, va a transmitir un dato y ese dato se va a escribir en el módulo de actuadores, en el canal 2 y en el canal 1. ¿Lo veis? Uno transmite y se escribe en 2. En el caso de mover parar, exactamente igual. Tengo el módulo de pulsadores transmitiendo en el módulo de actuadores, tanto el canal 1, perdonad, he movido el que no es. Cuando os equivoquéis, mira, esto nos viene bien. Acabo de asociar dos objetos de comunicación que no tienen sentido. Uno que detiene y arranca y detiene la persiana y otro que decide el movimiento. Si os fijáis aquí en el tipo de datos, no tendrá, ¿ves? Uno está dando, el tipo de dato es de moverse o parar y el otro es de subir o bajar. Por lo tanto, estos dos objetos de comunicación no se van a entender entre ellos. Si os equivocáis algún día y queréis quitarlo, solo tenéis que seleccionar encima del erróneo, le dais y desenlazar. Lo desenlazo y vuelvo al punto anterior. Aquí tengo que arrastrar el objeto de comunicación step stop, que me he equivocado. Ahora sí vemos que el tipo de datos es el mismo, es step y step. Ahora tengo que coger el del canal 2. El step del canal 2, ¿vale? Hemos asociado tipos de datos que son iguales. El módulo de pulsadores transmite y en el módulo de actuadores se escribe en dos canales.
En el de posición tendremos que poner la posición de los dos canales. La posición del canal 2 es un dato sobre el que se va a escribir y el canal 1 la posición, que también se va a escribir. Son dos datos sobre los que voy a escribir. Por el momento, ya os he dicho antes, que nadie va a transmitir, vamos a escribir sobre ellos desde la dirección de grupos. Muy bien, y los dos vemos que son de porcentaje, que el tipo de datos también es el mismo. Vale, ahora volvemos otra vez a la habitación y vemos que tenemos que programar los dos. Esta vez son programaciones parciales, por lo tanto, simplemente con pulsar se programan, es mucho más rápido. Y ahora programamos el de persianas. Fijaros que cuando termine de programarse, venimos al KNX virtual. Cuando acabas de programar el módulo de persianas, esto en los módulos físicos es así también, lo primero que hace es subir las persianas hasta arriba. ¿Por qué? Las persianas aquí, bueno, esto es una simulación de persianas, por lo tanto aquí no, pero en la realidad las persianas, los módulos de actuadores de las persianas en KNX van con temporizadores. Entonces tú le programas un tiempo. Tú sabes que la persiana tarda, por ejemplo, 10 segundos en bajar, le programas que el tiempo de bajada son 10 segundos. Si el temporizador está actuando, es decir, si el actuador de persianas está bajando durante 5 segundos, en el dato de realimentación te va a enviar que la persiana está al 50%, porque ya sabe que en 5 segundos ha hecho la mitad del camino. La manera cuando arranca el módulo de persianas, la manera de saber en qué posición se encuentra y ponerlo todo a cero es subir la persiana hasta arriba y poner el temporizador a cero. De esa manera ya sabe cuando empieza a moverse que si baja 5 segundos está al 50%, si luego sube 2 segundos se habrá quedado al 30%. Si luego baja 3 segundos más estará al 60%, entonces lo medirá por segundos. Por eso cuando programas un módulo de persianas lo primero que hace es subirlas hasta arriba. Bueno, te os lo cuento. Vemos que tenemos todavía los controles individuales, ¿vale? Tanto el de pulsación corta, que es un paso, como el de pulsación larga, que es dejar el movimiento enclavado. Ahora cuando demos al pulsador al canal 8, que es el que nos controla las dos, una pulsación larga me enclava el movimiento en las dos, una pulsación corta me la detiene y una pulsación corta me da un pulso de movimiento. La realimentación la tenemos únicamente en los pulsadores individuales. Ahora mismo aquí sería la posición intermedia, pero si esta persiana siguiéramos subiendo llegaría arriba antes que la otra, entonces no sabría muy bien qué dato de realimentación enviar. En este caso, por ejemplo, no sabría qué dato enviar. Bueno, pues con esto hemos terminado el apartado 2, que es un pulsador controlando las dos persianas. Bueno, el apartado 3 nos dice que tenemos que monitorizar a través del monitor del bus que los telegramas de los distintos módulos se transmiten correctamente por el bus de datos. Bueno, pues nos venimos a ETS5, arrancamos el monitor del bus. En la práctica anterior vimos que el monitor del bus es una herramienta de diagnóstico, nos sirve para monitorizar todos los telegramas que se envían por el bus KNX. Por lo tanto, nos sirve para comprobar que todos los módulos están funcionando correctamente. Lo iniciamos, comenzamos a grabar y si nos venimos a KNX virtual, vemos por ejemplo la orden bajar la persiana 1 y cuando volvemos al monitor del bus vemos que se han transmitido los telegramas del módulo de pulsadores, bajar la persiana, detenerla y una vez que se ha detenido, la persiana 1 nos da el dato de la realimentación de que se ha quedado al 88%. Si esto lo hacemos con el pulsador que gobierna las dos, por ejemplo, subimos las dos un poco, el monitor de bus nos dice que desde el módulo de pulsadores la dirección de grupo 020, que es P1, P2, movimiento, es decir, le está dando la orden a las dos, subir, las ha detenido y luego las dos persianas devuelven el dato de la realimentación. La persiana 1 se ha quedado al 72% y la persiana 1 al 72% y la persiana 2 al 20%. Vale, el apartado 4 nos dice forzar el valor de la posición de las persianas mediante el monitor de grupos de TS5. Bien, cerramos el monitor de bus y nos dice que cuando lo cerremos se perderán todos estos datos porque no los hemos guardado. Bien, podemos guardar si quisiéramos, no nos hacen falta. Cerramos sin guardar y abrimos el monitor de grupos. El monitor de grupos es como un monitor del bus, pero además nos añade
unas funciones que nos permiten escribir y leer determinados telegramas. Lo iniciamos igual que el monitor de bus y vemos que aquí tenemos además unas funciones. Yo puedo seleccionar una dirección de grupo. Por ejemplo, si quisiera forzar la posición de la persiana 2, teníamos, o de la persiana 1, por ejemplo, la tenemos aquí, hemos creado una dirección de grupo de la persiana 1 que se llamaba posición. En esta dirección de grupo solo había un objeto de comunicación sobre el que se escribía, pero no había ninguno que transmitiera él. ¿Por qué? Hemos explicado antes que esto se utiliza en las escenas. Nosotros por el momento no estamos haciendo escenas. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve ahora? Nos sirve para poder forzarle el valor desde el monitor de grupos. Yo tengo el objeto de comunicación del porcentaje al que debe ir la persiana 1, y es este. Por lo tanto, yo puedo poner la dirección de grupo 003, P1 posición, la selecciono, mirad, 003 P1 posición, y de esta manera, por eso me gustaba poner delante el nombre de los dispositivos, porque aquí veo clarísimo qué dispositivo estoy moviendo. El P1 posición lo voy a manejar desde aquí, él ya me dice el tipo de datos que es un porcentaje, y yo puedo decirle, por ejemplo, vete al 50%. Lo escribo sobre el objeto de comunicación, fijaros, este objeto de comunicación es de escritura, este valor lo escribo sobre él, y si me vengo al KNX virtual veo que la persiana se mueve al 50%. Una vez que ha llegado, me devuelve el dato de que se ha quedado al 48%. No es exactamente el mismo valor, ya vimos con la regulación de iluminación que en realidad las regulaciones se hacen por escalones, pero bueno, es suficientemente preciso para aplicaciones domésticas. Puedo, por ejemplo, forzar el valor de las dos persianas. Puedo forzar la dirección de grupo de P1, P2 posición. Aquí le estoy enviando la posición a las dos persianas y decirles que se muevan al 70%. Escribo el dato sobre los dos objetos de comunicación, me lo envía y veis que las dos persianas bajan al 70%. Una vez que han llegado, devuelven el dato y las dos se han quedado al 68%. Bueno, con esto estarían hechos los 4 apartados. En la próxima práctica veremos las escenas y empezaremos a utilizar estas direcciones de grupo de la manera que se deben usar. Bueno, gracias por la atención. Un saludo.